Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast Casualmente Luterano. Esperamos que todos se encuentren muy bien. ¿Ustedes cómo están, chicos? ¿Ve? Todo bien, Todo gracias. bien, gracias. Bien, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que, como comentábamos un poco detrás de cámaras, es un tema fundamental para los luteranos, entonces creo que va a ayudar para aquellos que no conozcan mucho acerca de la iglesia luterana o aquellos que quieran enriquecer un poquito más sus conocimientos, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos el tema de la liturgia. Y creo que está muy emocionante. Estábamos platicando un poquito acerca de esto y creo que va a dar para varios episodios, ¿no? Entonces, antes de comenzar, me gustaría dar la definición que encontré en internet, como en general acerca de lo que es la liturgia, solo para dar un poco de contexto de lo que se cree de esto, ¿no? Entonces, la liturgia, según el Diccionario de la Lengua Española, o la RAE, es el orden y forma con que se llevan a cabo las ceremonias de culto en las distintas religiones. También puede ser un ritual de ceremonias o actos solemnes no religiosos. Entonces, estaba platicando con el pastor, pero él me decía que él tiene otros datos. No, creo que es una excelente definición y al menos, bueno, esto nos abre como el panorama y creo que justo el tema que tenemos para el día de hoy se me hace un tema muy interesante porque, bueno, cuando mucha gente viene a visitarnos a nuestras iglesias, algo con lo que se topan es que nosotros somos una iglesia litúrgicamente tradicional. Entonces, dependiendo de qué iglesia vengas, vas a tener como un choque al respecto. Más si vienes como del lado un poco más reformado, entonces de ahí vas a ver como que nuestra iglesia es un poco diferente. Incluso a veces nos catalogan como de católicos romanos cuando entran a la iglesia. Y he visto gente que a veces entra, mira lo que está sucediendo y como que se va rápidamente. Hay otros que no, que se quedan y al final hacen algunas preguntas al respecto. Entonces creo que es un tema muy, muy interesante porque es algo muy marcado dentro de nuestras iglesias. Si ustedes visitan y son invitados a visitarnos en alguna de las iglesias de la Ciudad de México, van a poder, bueno, ver una práctica que a veces no es tan común en el entorno cristiano, pero justo que es bíblica. Y esto se me hace muy, muy interesante y muy lindo. Y bueno, eso tratamos siempre de compartirlo en las clases de catecismo, en los estudios bíblicos, tratamos de enseñar qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y en base a qué lo hacemos, que creo que eso es lo principal. Lo que hacemos nosotros, todo está basado en la palabra de Dios. Nuestra práctica dentro de la iglesia y también, bueno, dentro de nuestra vida tiene que estar basado en la palabra de Dios, no en simples ocurrencias que yo como cristiano o como ser humano tenga, no es de acuerdo a mis gustos. Aunque la liturgia es muy bella, cuando estudiamos acerca de la liturgia, al final yo creo que es imposible no enamorarte de esta práctica. ¿O no, Aldo? Sí, bueno, o sea, a mí lo que o sea, justo lo que me llama la atención, al principio pues era como o sea, no veía nada malo porque justo pues estaba acostumbrado como a los servicios de la Iglesia Católica, entonces no tuve tanto shock como con eso, o sea, es como que muy similar dentro de lo que cabe. No quiere decir que son iguales, evidentemente, pero, o sea, no tuve ese shock. Pero sí, o sea, siempre me quedó la duda de, ok, estoy casi seguro de que todo lo que hacen es por algo. O sea, es como de, ¿y por qué? O sea, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hay una persona con un alba? ¿Por qué hay, no, bueno, incienso, ¿no? Porque se hace tal cosa en el altar? ¿Por qué se levantan? ¿Por qué cantan específicamente como ese himno? Y pues si te das cuenta como que todo tiene realmente como un significado detrás, no está solamente ahí porque se ve bien que tengan un alba, ¿no? Te hace ver más elegante o algo así, ¿no? Simplemente como para darle dramatismo al asunto, pues no, o sea, sí tiene como que todo tiene un motivo y pues está respaldado como, o sea, tanto por la tradición como por o sea, por las escrituras. Y bueno, o sea, yo por ejemplo, pues, o sea, me puse a ver como o sea, sí, cómo se da ese salto, ¿no? De las escrituras a lo que hacemos, porque pues justo no es como que haya,
como muchos versículos así como de qué tienes que hacer, ¿no? Como por ejemplo del Arca de la Alianza, ¿no? Que te da una especificación centímetro por centímetro, pero pues sí te da como ciertos como lineamientos. Aquí igual traigo unas cosas de como por qué hacemos lo que hacemos y por ejemplo algunas cosas salen del capítulo 4 de Apocalipsis en el que se describe a Cristo sentado alrededor de un trono, en un trono alrededor de un mal de cristal, y ahí empiezan a decirte como una descripción de cómo se le están alabando, y de ahí es como de muchas cosas que se implementan en la liturgia. Por ejemplo, donde están algo que, bueno, yo estoy utilizando en todo el episodio, un libro que se llama Liturgical Worship, el doctor Jordan B. Cooper, que es luterano. Entonces, bueno, todo lo que diga básicamente es como que lo saqué de ahí. Eh, pues bueno, ajá, aquí describe que hay criaturas vivientes y 24 ancianos o sabios, como lo quieras como traducir, y todos estos están diciendo las mismas frases, están diciendo Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Y bueno, él aprovecha como esto como para decir que no es la oportunidad para ponernos creativos y poner nuestra oración personalizada que se me ocurrió ese día, sino de que en pues revelación que se le da a Juan, pues está utilizando como ciertas palabras que se repiten día y noche. Entonces, como se repite que habíamos dicho, bueno, que yo había dicho en el anterior video, de que muchas veces como que Dios da una pauta de cómo quiere que se le alabe, y esto mismo se repite también con otras de Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, y también se describe que estos ancianos o sabios están utilizando, ay, se me fue aquí la palabra, no son albas, son no, no son gabardinas, se me fue el nombre, túnicas blancas. Y que esto, bueno, ahí sí explica que sirven como símbolo de pureza y limpieza, representan que la oscuridad del pecado ha sido quitada y que todos los santos son presentados como puros delante de Dios, no solamente ellos, sino como que todas las personas que están en el cielo están llevando esas túnicas, y por eso como dar ese salto a lo que hacemos realmente los domingos bueno, ahora es alba, esa túnica ahora es una alba. Se utiliza en el contexto litúrgico por el pastor, los acólitos, los lectores y todos aquellos que ayudan en el servicio de comunión, de forma que todos los que están enfrente de la iglesia sirven como un recordatorio del Evangelio, y sus vestimentas expresan la fuerza de los santos, perdón, la fuerza de los santos que han sido lavados en la sangre de Cristo. Es lo que Increíble. quería decir. Muchas gracias por compartir. ¿A ti te gustaría agregar algo? Te vi con ganas de participar. No, estaba sorprendido de lo que estaba diciendo Aldo. No, nunca había visto esa como referencia en Apocalipsis, pero es cierto, ¿no? Están día y noche diciendo tres veces santo. Y, por ejemplo, bueno, ahorita se hablaba un poco de las liturgias no sé, vistas por el lado reformado o cómo las ven personas de distintas tradiciones o así. En nuestro caso no, ni siquiera éramos reformados, no éramos evangélicos. Y pues de cierta forma en el mundo evangélico, en alguna clase de catecismo el pastor decía que todos tienen una liturgia, ¿no? Solamente que como que no se es consciente de que eso que estás practicando en el culto público es liturgia. Ujú. Entonces, por ejemplo, en el mundo evangélico, no sé, yo creo que una crítica actual que existe para el mundo evangélico es el tema de perder la solemnidad, ¿no? Y que el culto sea, no sé, música rock, unas oraciones intensas a gritos, gente desmayada en el piso y no sé, ahí viviendo una experiencia colectiva, ¿cómo se le llama eso? Mística, ¿no? No recuerdo ahorita la palabra, ¿no? Pero entonces digamos así, al momento en el que nosotros vimos por primera vez la liturgia de la iglesia luterana, nos gustó mucho, a mí en particular sí era como lo que me esperaba ver, cumplió los requisitos 10 de 10. Y y sí, es como, bueno, todo el tiempo estamos como, no sé, muy acostumbrados a comenzar de la misma forma en cómo se lleva guiados del himnario. Y les tiene su himnario. Entonces, él nos ayuda a estar, pues bueno, tener como la misma línea de lo que estamos haciendo, ¿no? No es como,
bueno, el pastor está predicando y yo estoy hablando en lenguas en mi lugar. Es como, bueno, eso, ¿no? Es la forma de cómo el pastor de cierta forma es un conductor, es un chofer y nos está acercando a esa forma de alabar a Dios. Sí, y creo que todos estos puntos que mencionan son muy interesantes. También el pastor decía al inicio, ¿no? Muchas veces las personas entran y al ver esto, pues, me imagino dos posibles reacciones o dos posibles escenarios, ¿no? Aquellos que dicen como, sí, esto es lo que estaba buscando, o puedo como identificar justo las marcas de la iglesia, ¿no? Como palabra y sacramento, o también como la contraparte, ¿no? De qué está pasando con estos católicos, ¿no? Entonces, creo que Ahí sería, yo quiero complementar algo de lo que dijiste, porque, por ejemplo, la crítica de los cultos que son litúrgicos, o sea, no sé, yo siento que las iglesias que son históricas tienen como esa similitud en cuanto a la liturgia, lo que decía Aldo respecto de la Iglesia Católica Romana a la Iglesia Luterana y no sé, la Iglesia Ortodoxa. Es que, por ejemplo, un evangélico va a decir, bueno, pues me acuerdo de Guillermo Maldonado, que decía que en ciertas iglesias no se mueve nada, no hay nada. ¿Qué palabra te dije que me recordó? Espontáneo. Espontáneo. O sea, el culto no es espontáneo. En las iglesias evangélicas se suele utilizar mucho esa palabra. La alabanza es espontánea, la oración es espontánea, la prédica es espontánea. Entonces es una forma de decir, mira, aquí hay algo vivo y no es algo repetitivo. Aquí no te vienes a encontrar con la repetición día a día, porque eso lo leía. Los pietistas también entendían esa parte de la Biblia cuando dice la mucha letra mata, de forma de decir, bueno, no, oye, no seas tan repetitivo. También hay el otro pasaje de la Biblia donde dice que no hagas vanas repeticiones, sino que tiene que haber esto de forma espontánea, es decir, ¿qué es lo que sentí yo? Que pude sentir el espíritu cuando estaba haciendo no sé, la alabanza, la predicación, en mi oración pude sentir al espíritu. Entonces esa es como otra crítica, porque si te soy honesto, para un evangélico, por lo menos en mi caso, cuando pensaba de esa forma, nunca habría dicho algo como, a ver, esta iglesia tiene las marcas claro. de, o sea, no era como que quiero buscar esto, sino que tienes una concepción que está arraigada en esos términos y quieres buscar, o sea, es más, lo diría así, para un evangélico las marcas son, sentí algo cuando estaba ahí presente, no sentí nada, em, era repetitivo, era monótono, el espíritu se apagó cuando yo entré ahí. Entonces eso te diría un evangélico. Sí, el Espíritu de Dios me abandonó cuando entré a esta iglesia. Sí, pero es muy interesante todo esto porque creo que justamente hace más enriquecedor esto, ¿no? Poder abordarlo desde las diferentes perspectivas que hemos vivido, a nosotros que nos ha tocado estar como en iglesias más evangélicas o por ejemplo, Aldo desde el ateísmo o Nefta desde todos sus años de experiencia. No, pero creo que sería muy interesante también mencionar como los servicios contemporáneos, ¿no? Porque dentro de las iglesias luteranas también hay servicios contemporáneos, ¿no? Entonces podríamos, no sé, a lo mejor mencionar cuáles son las diferencias tal vez clave entre un servicio tradicional y uno contemporáneo. Sí, es interesante porque justo en los últimos años ha habido una corriente eh, dentro de, hablando bueno, específicamente de la iglesia luterana, que viene muy golpeada por la parte evangélica, más del lado de Estados Unidos, como que hay una lucha constante eh, en cambiar la forma de la liturgia. Y es algo nuevo. Prácticamente nuevo en los últimos años se ha ido como en esta corriente y ocurren los llamados servicios contemporáneos. ¿A qué se refiere un servicio contemporáneo? Bueno, tal vez es un servicio donde tiene un poquito de esa parte que nos estaba contando Abisaí, a lo mejor de espontaneidad, sumada como a lo mejor a una música un poco más alegre. Más Más actual. actual, canciones más actuales. También lleva esta parte de instrumentos musicales, otros tipos de instrumentos musicales, la parte de dejar como la vestimenta
las vestimentas litúrgicas y no solamente eso, sino también el espacio litúrgico, el espacio que se utiliza en la iglesia, ir dejando como ese tipo de cositas y también a la vez abrirlo para que más personas participen de estos servicios. Tanto en la alabanza como a lo mejor, no sé, compartiendo oraciones o toda esta parte. Y creo que eso es algo que ha estado, bueno, conozco muchas iglesias, especialmente del Sínodo de Missouri, que van como en esta tendencia, van como en esta dirección de ir avanzando hacia algo un poco más contemporáneo. Eh, eh, y en Estados Unidos, bueno, pasa mucho que conviven estos dos tipos de servicios, por así decirlo, dentro de una iglesia. Por ejemplo, una iglesia tiene a lo mejor en la mañana, temprano, justo hablábamos con Aldo el domingo de esta parte, en la mañana, muy temprano, tienen su servicio tradicional, que es un servicio de una liturgia más ortodoxa, más tradicional, justo como lo dice la palabra, a lo mejor con música de órgano, se usan todas las vestimentas y se usa todo el espacio litúrgico como tal. Y por la tarde, un poco más tarde, a lo mejor a mediodía, un poco más temprano, tienen un servicio más contemporáneo donde, bueno, ya el pastor a veces anda con Converse con jeans y el espacio litúrgico cambia completamente, la luz se pone un poco más tenue y todo empieza como este tipo de rol para tener como un espacio para un servicio un poco más contemporáneo. Y es una tendencia que viene de Estados Unidos, principalmente. También hay países en Latinoamérica que empiezan a ir tras esta corriente, pero a la vez, bueno, al menos desde mi perspectiva y lo que yo he visto y he platicado, viene justo más como de esta corriente. Hay cosas interesantes, no estamos para criticar a nadie, no es el punto, sino bueno, vamos a hablar de nuestra perspectiva y nuestra práctica como tal dentro de la iglesia. Nosotros somos, como decía al comienzo, somos iglesias más tradicionales. De hecho, podríamos decir la iglesia de San Pablo es un poco más tradicional en su práctica que la iglesia del Buen Pastor, pero a la vez yo creo que frente al mundo, nosotros, estas dos iglesias son súper tradicionales en muchos aspectos frente a todas estas corrientes. No es que el Buen Pastor tengamos un servicio contemporáneo, no es así, son servicios litúrgicos tradicionales, solo que la liturgia, la música que se usa en la liturgia, tal vez es un poco más moderna sin caer en ahí se me fue la palabra, en esta parte de tener todo nuevo o llegar como a este punto. Pero creo que es algo muy interesante porque yo crecí en una iglesia luterana, yo soy músico, aprendí muy chico a tocar la batería y me encanta la música. Justo hablaba en episodios pasados de esta parte, tengo muchos amigos de iglesias, de diferentes iglesias, diferentes denominaciones, y con ellos, bueno, empecé a tocar distintos instrumentos, me sé muchos cantos en español de cristianos y puedo tocarlos muchos de ellos y antes los podía tocar de manera similar, pero creo que algo personalmente que me marcó cuando empecé a estudiar el seminario fue empezar a aprender teología, aprender acerca de Dios y también empezar a aprender cómo Dios viene y se pone en contacto con nosotros, cómo Dios entra en ese contacto con nosotros como seres humanos. Y algo muy interesante que la Biblia nos va enseñando, ahorita Aldo nos mencionaba y Abisai también mencionaba sobre esta parte, sobre cómo la liturgia de la iglesia es algo que está en la palabra de Dios. Y esto es algo bien interesante que nosotros podemos ver, creo que podemos hablar por horas o por semanas de esto mismo, pero si vamos a la Biblia, vamos a encontrar justo esta parte, la liturgia y cómo Dios va dando su liturgia al pueblo de Israel y cómo esta liturgia se va enriqueciendo. El pueblo de Israel era un pueblo muy rico en liturgia y en esta parte de tradición. Y a veces nosotros escuchamos la palabra tradición y pareciera algo malo, ¿no? Decimos, tradición, no, sácalo. Lo que es tradicional, no, modernidad, avanzando. Pero se nos olvida que esta parte nos enseña a nosotros mucho.
Realmente lo que sucede en el servicio divino es tan hermoso y cuando nosotros lo vamos aprendiendo y lo vamos comprendiendo, como decía al principio, es algo que te enamora y que no quieres salir de esta parte, sino al contrario, quieres estar viviendo y quieres estar haciendo esto, porque al final nosotros lo que creemos, lo que enseñamos, lo que vivimos, es lo que Dios nos ha dado, es el regalo de Dios hacia nosotros y la manera que Dios ha dicho que va a trabajar con nosotros y cómo Él va a estar con nosotros en su iglesia. Por eso todo lo que viene en nuestra liturgia está tomado de la palabra de Dios. Y ahorita que estabas mencionando esto, justo no tiene mucho tiempo que salió un nuevo himnario, ¿no? Un nuevo himnario para Latinoamérica, si no me equivoco, habla hispana. Y esto que dices de que nuestra liturgia tiene bases bíblicas, o sea, que todo es que viene de la palabra de Dios, en el himnario vienen las citas de dónde está tomándose esto, ¿no? O sea, deberían de asistir a un servicio luterano para que puedan como entender un poquito más esto que estoy tratando de plantear. A lo mejor ahorita el pastor nos puede ayudar como a explicarlo mejor, pero a lo que iba con esto es, el pastor dice una cosa, nosotros respondemos otra, pero todo viene en el himnario y en el himnario están las citas bíblicas de dónde se está tomando esto, ¿no? Hay algunas cosas que a lo mejor en donde nosotros no nos toca participar o donde nos toca únicamente escuchar, pero todo tiene un orden y un porqué, ¿no? Entonces, no sé si quieres como explicarlo un poquito más. Eh, sí, sí, justo todas las partes que aparecen dentro de la liturgia están basadas en la Biblia, pero algo más importante de todo esto es que el servicio divino, nosotros, bueno, justo desde ahí, nosotros le llamamos servicio divino a nuestras reuniones, como muchos le llaman reuniones, cultos, no sé qué otro, misas, no sé qué otro nombre le llaman, nosotros le llamamos servicio divino. ¿Por qué? Porque creemos que es un servicio que Dios hace para cada uno de nosotros. Y aquí es donde se empieza justo a romper como esa, o se empieza a marcar como esa división. Nosotros venimos, el Espíritu Santo nos trae a su iglesia para recibir lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere darnos? Su amor, su perdón, su gracia y su misericordia. ¿Cómo Dios nos da esto? Principalmente Dios nos lo da con Cristo en la cruz. Dios envió a su Hijo a este mundo para cargar nuestros pecados, para cargar nuestras maldades e ir a la cruz por cada uno de nosotros. Y Él resucitó y Él vive y vive para siempre, vive para toda la eternidad. Y esta es la seguridad de que nosotros, así como Él vive, un día viviremos con Él para siempre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios ha decidido estar con nosotros y habitar con nosotros y Él ha establecido que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no solamente eso, sino que justo podríamos decir que el servicio divino se basa o se centra en lo que sucede el jueves antes de la aprehensión de Jesús, en la institución de la Santa Cena, cuando Jesús les promete a sus discípulos estar con ellos y promete estar con ellos a través del pan y del vino. Entonces, estos podemos decir que es el clímax o el punto más alto dentro de la liturgia, la presencia real de Cristo en su iglesia para ofrecernos sus dones, que es el perdón de pecados, la vida eterna y la salvación. Entonces, todo esto que nosotros hacemos, a donde somos reunidos, estamos siguiendo la palabra de Dios como Él ha establecido estar con nosotros. Y aquí podemos ver, o en la liturgia luterana, podemos ver cómo va avanzando todo hasta llegar a ese punto. Nuevamente, como decía Dani, los invitamos a participar. Hay mucho comercial de la iglesia, ¿verdad? Pero, Pero es un podcast de la pero es un iglesia. poco de la iglesia, así que justo vamos avanzando en esta misma liturgia. Por ejemplo, iniciamos con la confesión de pecados, donde nosotros confesamos nuestra maldad, recibimos el perdón, y después vienen unos cantos que aparecen en la Biblia. Tenemos el Gloria Patri, el Kyrie eleison, tenemos el Gloria in excelsis, que nos ayudan a ir a nosotros preparándonos para ese punto, recibir la Santa Cena, recibir la comunión. Algo interesante dentro de la liturgia que justo platicaba con Aldo es que en la antigüedad o en la iglesia primitiva había un corte dentro de la liturgia, que ese corte era cuando
iba a empezar el sacramento del altar o el servicio del sacramento del altar, porque en esa parte, bueno, en la historia, los catecúmenos, los que no estaban confirmados, no participaban. No sé si quieras comentar algo de eso, Aldo. Ah, sí. Bueno, justo igual algo de lo que se comenta en el libro es justo cómo están como construidas las iglesias, como que se expresa a través de la arquitectura, pues también como tiene una carga teológica, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que ya no se utiliza, según yo, en ninguna iglesia, en ninguna denominación, es que justo la iglesia está hecha como en partes. Entonces, pues la parte en la que te reciben era como la parte en la que pudieran entrar todas las personas, fuesen de la religión que fuesen, pero en cambio, pues la parte de la nave principal estaba reservado como para las personas que eran parte de la iglesia. Inclusive, pues como la práctica común era que en el momento en que llegaba la Santa Cena, a todas las personas que no estaban pues confirmadas, se les acaba literal, decías como de, bueno, hasta aquí llegó tu servicio, te puedes retirar y solo se quedan las personas que están como confirmadas. Entonces, justo por eso están como que divididas las iglesias, como que puedes ver que son como más viejas. Y esto no sé si me lo estoy inventando, pero no estoy seguro si los no bautizados podrían entrar. O sea, sé que a los que no estaban ah, confirmados, o sea, los sacaban antes de la Eucaristía, pero no estoy seguro si los bautizados podrían entrar como a la parte principal de la iglesia. Eso sí no estoy seguro. Bueno, es que la iglesia primitiva, la práctica de la iglesia primitiva era justo cuando las personas llegaban a la iglesia, primero se les catequizaba y después eran bautizados. Generalmente así funcionaba con los adultos. Ya después sus hijos que iban haciendo, si se bautizaban de pequeños. eh, en la Didaquea menciona esta parte, la Didaquea es escrita por los apóstoles, entonces ahí se menciona justo esta parte. Entonces, eh, esos que mencionas que eran sacados no eran bautizados todavía porque estaban en ese proceso de catequizarse y después era el bautismo y eso es lo que más adelante se le conoce o se le va conociendo como confirmación. Pero sí, originalmente la gente que llegaba a la iglesia no eran bautizados y solamente se les dejaba mirar justo la primera parte. En la iglesia no hacemos eso, todos pueden mirar. Hoy no lo hacemos. Oiga, antes de que avancemos, justo quería agregar ahorita algo de lo que estaba como comentando Dani sobre, o sea, que justo es como un diálogo entre nosotros y Dios en la parte de la liturgia. Y bueno, aquí yo tengo unas citas como de qué es como más o menos la liturgia luterana, no como una definición como científica o algo así, sino como de cómo es en su esencia. Y aquí el doctor Jordan B. Cooper dice que el centro de la liturgia luterana es un diálogo entre Dios y el hombre. La criatura humana confiesa su indignidad para entrar ante la presencia de Dios, un Dios santo. Entonces, en consecuencia, Dios muestra su maravillosa gracia regalando el perdón al pecador arrepentido y el creyente responde con palabras de agradecimiento y alabanza. Y esta dinámica de responder uno a uno, en el que Dios provee perdón y la congregación responde en agradecimiento, continúa a lo largo del servicio. Y aquí él como que pone algunas preguntas para diferenciar como justo del otro tipo de tradiciones que hay. En realidad, él habla mucho más. Habla, por ejemplo, también de unos como servicios raros que están dirigidos a no creyentes, servicios emocionales o cosas así. Él habla como de muchos más. Pero bueno, o sea, él como también habla sobre mucho de la diferencia entre los católicos y pone estas preguntas como para que se plantee el lector de quién está en verdadera necesidad durante el servicio. Esto dirigido a que en la iglesia romana es la iglesia la que le ofrece algo a Dios y nosotros es como el lado contrario, que Dios le ofrece al humano. La otra pregunta es si Dios necesita algo de nosotros, ¿acaso Él no es suficiente en sí mismo? ¿Acaso hay algo que le podamos dar a Dios que verdaderamente le beneficie? Y bueno, Él ahora responde que nosotros estamos en necesidad de gracia y perdón. Estas son cosas que Dios desea regalarnos a nosotros. Y si bien es cierto que en el servicio de la congregación se ofrecen alabanzas a Él, el centro del culto es la gracia que Dios nos da. Y también habías comentado, bueno, o sea, justo de eso, o sea, siento que es como importante recalcar que justo, o sea, como que la persona ordenada, el pastor, tiene como cierto papel profético y toma el lugar o de las palabras que le da Dios a las personas. Por eso es como importante no decir todas las partes del servicio tú. Evidentemente, alguna parte se te puede ir algún día de que estás medio distraído o cosas así,
pero, o sea, es como de justo cuidar qué partes son de la congregación y qué partes son del pastor, justo por esta parte que toma la persona que está representando como la parte de Dios. Y algo que también habías dicho como de qué posturas tomamos, ¿no? Que a veces nos toca estar como sentados y así dependiendo de la parte del servicio. Algo como interesante que me estaba encontrando igual como ah, sobre el servicio tradicional es que justo, o sea, tradicionalmente pues todo el servicio era cantado y justo encontré como la misma explicación tanto de ortodoxos, tanto de un pastor luterano porque bueno, aquí no sé, en el idioma español, no sé si existe una diferencia entre ello, pero expone que hay una diferencia entre singing y chanting. Bueno, no sé si hay una diferencia entre, o sea, para mí las dos se traducirían a cantar, pero o sea, justo, o sea, dice que se cantan porque es una manera elevada del lenguaje y que no es lo mismo que cantar. O sea, y expone que cuando se hace el canto pues tradicional, pues se busca hablar como con claridad y no sirve como la misma mecánica que lo haría, por ejemplo, con una canción. Y también pues habla sobre todo de las posturas que tenemos, que por ejemplo, tal vez pues tú dirías, si el pastor dice siéntate es porque, pues para descansar, ¿no? O algo así, para que no esté parado, pero o sea, en realidad como tradicionalmente, el sentarse es una postura de quiero aprender, ¿no? O sea, hay personas enseñándome y yo estoy recibiendo información. Igual de la misma forma, habla que hay diversos pues tipos de alabanza en cuanto a la postura, siendo como, bueno, lo más normal es que, por ejemplo, te arrodillas para la confesión, estás como, sí, hasta teniendo esa alabanza y reconociendo como tu lugar, pero también habla de otros tipos, por ejemplo, cuando se consagra, tampoco sé la traducción, pero es la palabra beneflecting, que es con una sola rodilla, y también pues la postración, que no es como tan común, pero por ejemplo, es común que cuando se ordena una persona, pues se tire completamente al suelo, y que por cierto, dato curioso, la postración que hacen los musulmanes es prestada del cristianismo. El cristianismo lo hace desde mucho antes y hay muchos ortodoxos que todavía hacen ese tipo de prostración hacia el este. Y bueno, yo quería como agregar como ese tipo que literalmente hasta cómo te sientas parado, sentado, de todas esas posturas en realidad tienen como un significado detrás y por eso como que hay que cuidar todo eso. Y es que todo esto se me hace súper interesante. Creo que interesante es la palabra que más voy a utilizar el día de hoy. Pero es que sí, porque, o sea, ahora que mencionabas también esto de el cantar, a los luteranos también se les conoce como la iglesia que canta, ¿no? O sea, a lo mejor puedes ir a otras iglesias y, en donde tal vez ni siquiera hay una responsiva, pero es característico, creo que nuestra responsiva sea también cantada, ¿no? O sea, nosotros decimos, es lo mismo que mencionaba, ¿no? O sea, el pastor dice una cosa y nosotros respondemos cantando. Tal vez el pastor podría cantar más, claro que sí. Pero eso también se me hace muy bonito porque creo que es algo muy característico. Y esto parte también que mencionabas, Aldo, de el estar de pie, el sentarnos, el arrodillarnos, todo eso también creo que es muy, muy importante que como, al menos nosotros como luteranos que lo conozcamos, aquellas personas que a lo mejor no sean luteranas y quieran conocer un poquito más, van a encontrar mucha riqueza en todo esto, porque hasta el cómo se nos es dada la hostia y la sangre de Cristo cuando comulgamos. O sea, también todas esas cosas tienen un porqué, ¿no? O sea, no es únicamente como, bueno, ya te confirmaste, ahora toma, ¿no? O sea, también esa manera en la que nosotros físicamente expresamos el recibirlo, o sea, también eso es muy, muy bonito, ¿no? O sea, cuando Nepta confirma a las personas, siempre les dice como, bueno, hay como dos maneras, ¿no? Una es como que el pastor lo dé directo en tu boca y otra es que tú pongas las manos recibiéndolo, ¿no? Pero creo que siempre es más lindo cuando el pastor lo da directo en ti porque creo que es como como que tú quedas 100% fuera, ¿no? O sea, tú únicamente estás recibiendo, pero ya directo, ¿no? O sea, tú no tienes que hacer ni siquiera un esfuerzo con tu mano por algo que ni siquiera estás mereciendo. Entonces, creo que se me hace muy bonito como todo esto que hay detrás de y que muchas veces no pensamos en esto, no reflexionamos en esto, o hacemos ya como por inercia, ¿no? Y creo que sería muy interesante tal vez dentro de la iglesia dar un taller de esto porque Sí. yo ahora que muchos hermanos a lo mejor lo saben y quizá lo han olvidado o habrá otros hermanos que incluso lo desconozcan, pero sí sería muy, muy interesante. Podríamos grabarlo y transmitirlo también. Y bueno, tengo otras preguntas. No sé si quieran agregar algo más, chicos. Yo Eh, sí, sí, ay, perdón, sí, adelante, no, pastor. adelante, adelante. De ahí un poco de lo que hablaban, tratando de acordarme el orden.
Por ejemplo, en las cosas que participamos dentro de la iglesia, en esa forma, como lo decía ahorita Aldo, ¿no? De la forma en cómo estaban construidas las iglesias antiguas, tratando de emular esa nave. También recordemos que hay ocasiones en las que el pastor pareciera que le da la espalda a la congregación, porque también se une justamente al momento de la adoración. Y otra súper importante es el tema de la Santa Cena. Diferencias con evangélicos, diferencias con católicos romanos. Nosotros sí participamos del cuerpo y la sangre del Señor, el pan y el vino, a diferencia de los católicos romanos que únicamente les dan la hostia. O sea, tienen una cena incompleta. Aquí nos vamos a vengar de que dicen que tenemos una Biblia mutilada. Y por ejemplo, en la parte evangélica, no se hace en el culto público de forma constante la Santa Cena, cuando, por ejemplo, pues en Hechos encontramos que era algo que hacían frecuentemente los primeros cristianos, ¿no? Entonces era algo que quería añadir. Liz quería leer algo del himnario. ¿Yo? Ah, Sí. no, bueno, y yo, no, bueno, como que recapitulando todo, ¿no? Porque en primera, pues quería opinar sobre esta diferencia entre la liturgia contemporánea, sí, Ujú. ajá, y tradicional. Pues realmente lo que decía Abby primero es que como evangélicos, pues decimos que no tenemos una liturgia, ¿no? Pero cuando fuimos al catecismo, pues esto mismo nos encontramos donde sí tenemos una liturgia, que no sea tan tradicional, no significa que no la tengamos. Entonces, yo hablo desde mi punto pentecostal, ¿no? Entonces es como que se le da a veces más, más lado a la espontaneidad que a todo lo que va surgiendo, ¿no? Entonces yo estaba viendo y recopilando lo que decía el pastor, estaba viendo en el himnario, dice que el servicio es divino porque es Dios quien sirve al mundo en el Cristo encarnado, muerto, resucitado y ascendido. Él entrega los dones de su obra a su pueblo a través de la palabra y los sacramentos en en la iglesia que es creación del Evangelio y ni en las puertas del infierno pueden contra ellas en su obrar en el mundo. Entonces, eso es como que me pareció muy bonito, igual porque yo la verdad es que yo no terminaba de aceptar la liturgia de luterana, ¿no? Por lo mismo, de que me sonaba mucho a que es muy católico romano, ¿no? De que el pastor una la vestimenta, ¿no? Lo primero. Y lo otro, pues yo creo que, El crucifijo. bueno, todo, yo creo que todo fue como que Shock. sí, pero más en la parte de la absolución. Ajá. Ajá. Entonces yo Sí. decía, ¿cómo el pastor puede perdonar mis pecados si el único que perdona los pecados es Dios, ¿no? Entonces, pero nunca había puesto como que atención a lo que decía cuando haces la absolución de los pecados, ¿no? Que dice por mandato de Dios, Él perdona los pecados, ¿no? En lugar de Jesús. Entonces, como que fue algo donde ya después fui poniendo más énfasis a lo que se hacía y como que ahora me parece una manera muy, muy, muy bonita y más porque la iglesia luterana en sí, su liturgia, pues incluye todos los ritos, surgen de la palabra de Dios. Y en cualquier, incluso este domingo, no, bueno, no, ya me había dado cuenta antes, pero hay muchos, por ejemplo, dice, despide a tu siervo en paz, y hubo una parte del sermón donde ya lo habían predicado antes, pero no había como que puesto mucho, así como que mucha atención, Me entonces dormí. me dormí en el sermón, no, no, no es cierto. Pero ponle que nunca lo había como que, pues esto ya lo he escuchado, ¿no? Y lo estoy cantando. Como que se me hace una parte muy bonita porque todo va enfocado a la palabra de Dios. Todos podemos ver en el himnario, todos tienen citas bíblicas. Ujú.
Oye, Liz, ahorita estabas trayendo algo súper importante, ¿no? Acerca de la confesión y la absolución. Entonces creo que muchas personas también tienen esa misma reacción, ¿no? O sea, como de, ¿y tú por qué me vas a perdonar a mí los pecados si eres un simple mortal como yo, ¿no? O sea, muchas veces se le ve al pastor como ese que está poniéndose en un lugar diferente al de nosotros, como igual, humanos pecadores, ¿no? Entonces, no sé si quieras comentar un poquito más acerca de esto, tal vez nos puede servir para un clip. Sí, bueno, creo que hay mucho para hablar. Nosotros enseñamos esta parte en el catecismo, especialmente en el oficio de las llaves, como lo comentaba al comienzo. Cada parte que nosotros hacemos en nuestra vida práctica dentro de la iglesia está tomado en la palabra de Dios y también, bueno, tratamos de enseñarlo para que la gente sepa el por qué realizamos cada una de estas partes. No es casualidad, no es que ese día a mí se me ocurrió hacer algo diferente o fui inspirado y dije, voy a decir esto porque se oye bonito, porque va a quedar con con el canto que vamos a cantar más adelante, sino, no, al contrario. Justo para hablar también sobre esta parte, nuestra iglesia también tiene un calendario litúrgico, un calendario de las lecturas bíblicas que utilizamos cada domingo, entonces tampoco no es como que al pastor se le ocurrió ese domingo, sino seguimos también un mismo orden. Hablando específicamente sobre esta parte, estaba viendo, bueno, nosotros tenemos la bendición de ahora tener este himnario, que es el himnario luterano. Salió justo en pandemia, después de pandemia, esta versión incluye varias opciones litúrgicas dentro de la iglesia, especialmente creo que trae como cinco, seis, no, Cinco. cinco liturgias. Y bueno, cada liturgia es tomada de la palabra, esa es una forma de poder llevar el servicio. Cada una de estas cinco liturgias trae música diferente, ritmo un poco diferente, pero justo, no trae una liturgia contemporánea, eso sí, lo de himnario y creo que tampoco es tan necesario, bueno, al menos desde esta parte. Entonces, hablando sobre esta parte, lo primero que ustedes van a encontrar cuando visiten a nuestra iglesia es que algo que se agrega después de la reforma es introducir la parte de la confesión y la absolución pública de la iglesia. Nosotros la incluimos en el servicio divino al comienzo del servicio divino. El servicio comienza con esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos venimos cargados con nuestros pecados, venimos cargados con nuestros dolores, venimos cargados con todo lo que en la semana se nos fue llenando en nuestra vida y al final eso refleja una necesidad de Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está en su iglesia. Dios está ahí para ofrecernos su perdón, como lo mencionaba hace un momento, por medio de la palabra y por medio de los sacramentos. Entonces nosotros venimos con todo eso y cuando llegamos a la casa del Señor, eh, ahí nosotros confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras maldades, confesamos que no hemos amado a Dios con todo nuestro corazón y tampoco hemos amado a nuestro prójimo. Sin embargo, buscamos la misericordia de Dios. Y lo primero que nos encontramos es Dios diciéndonos a nosotros mismos, tus pecados te son perdonados. Y escuchamos al pastor que, como bien lo decía Liz, no habla bajo sí mismo, sino habla bajo la autoridad, que habla enviado por Cristo y nos dice, te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto está basado en la Biblia, especialmente el himnario, lo menciona aquí en Juan 20, 19 al 23, es donde encontramos nosotros esto. Este himnario es muy lindo por esa parte, les voy a mostrar un poco. Justo este es el himnario luterano. Aquí podemos ver como citas bíblicas, esta es la que les mencionaba hace un momento, trae citas bíblicas de todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros practicamos está tomado en la palabra de Dios. Sin duda, la liturgia se ha enriquecido a lo largo de los años, pero hay cosas muy lindas que nosotros encontramos. Hay un libro que realmente me encanta y que, bueno, me gustaría recomendarles a todos. Es escrito por el doctor Arthur Jas, se llama El cielo en la tierra.
este himno es tan hermoso y hay Este uno, libro, este libro es tan hermoso, no sé qué diga, pero himno. no, este libro es tan hermoso. Y justo hay una frase que me gustó, que Arthur Jastroy fue mi profesor de liturgia. Él dice, los que entienden la liturgia histórica y ven que es el medio por el que llega a nosotros la presencia corporal de Cristo con los dones de perdón, vida y salvación, nunca describirían la liturgia histórica como muerta. Y creo que esa es una realidad y creo que, bueno, al menos los que estamos aquí lo hemos visto y lo hemos vivido a medida que vamos aprendiendo de la palabra de Dios y vamos viendo cómo esa misma palabra de Dios se hace presente cada domingo. Para traernos los dones de Cristo, el perdón de pecados, la vida eterna y la salvación. Mencionaba hace un momento, a mí me encanta la música, pero por nada cambiaría un canto moderno por un canto bíblico, como justo el que traía Lisa hace un momento, el cántico de Simeón. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Por nada cambiaría esa palabra de Dios que viene y que cantamos nosotros, repetimos esa misma palabra de Dios y ponemos nuestra vida a disposición del Señor. Entonces, creo que es algo muy hermoso y es un regalo muy grande que ha llegado a nosotros tener una liturgia histórica, una liturgia tradicional, una liturgia que está más viva que nunca. Porque no solamente queda ahí esa liturgia, sino que también nos acompaña en nuestra vida diaria. Sí, Oye, yo quería agregar unas cosas, solo que, perdón por hacer como volver a otros temas que ya habíamos visto, pero justo no quería como interrumpir a nadie. Y, o sea, justo lo que decía Abby, o sea, creo que sí es algo como importante que aquí, o sea, todos los domingos se comulgan las dos especies, como no solo en una. O sea, yo sí he ido a servicios católicos romanos y sí les dan el vino, pero no es siempre, eso es solamente como en ciertas ocasiones. Entonces aquí es como que todos los domingos siempre se da. Y justo es como lo que habíamos dicho de que en los romanos la dirección es de la iglesia hacia Dios, el sacrificio es ofrecido para aplacar su ira. Su principal motivo no es ser recibido por los congregantes, sino el ser sacrificado en el altar, y es como poniendo énfasis en el sacerdote como tal, y el sacerdote toma parte de ambos elementos y los recibe en nombre de la congregación, y por eso mismo es que en la Iglesia Católica hay misas privadas, ya que es como un sacrificio para aplacar la ira de Dios, entonces ellos lo hacen también lo hacen como con ciertas intenciones. O sea, por ejemplo, puedes ver que a veces se hacen como campañas para recaudar como fondos o cosas así, y pues hacen misas con intenciones de ciertas cosas en específico. En cambio, pues los luteranos, pues tenemos otro punto de vista, que es un regalo que necesita ser recibido por nosotros. No tiene que ser representado de nuevo en el altar, sino que es un regalo para nosotros y no algo que nosotros le estamos ofreciendo a Dios. Que el sacrificio de la cruz es un sacrificio final y que en el servicio divino la iglesia triunfante y la iglesia militante están unidas. Eso es como algo como que también lo ha dicho mucho el pastor, o bueno, al menos como en la vida real, no es de aquí, no lo podía recordar, pero justo, o sea, o sea, que se comulga la iglesia militante y la iglesia triunfante, y justo algo de lo que resaltaba el doctor Cooper en su libro es que por algo está pues el cántico de Santo, 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 que es el que sale en Apocalipsis, y no estoy seguro si también sale en Ezequiel cuando ve la visión del cielo, no estoy seguro. Bueno, o sea, sobre todo la parte de decir santo tres veces, o sea, justo porque es como el anuncio de que el mismo cántico que se está haciendo en el cielo se está haciendo en la tierra y justo están a punto como de unirse y de estar juntos. Y pasando a lo que había dicho Liz sobre la confesión, o sea, sí se me hace como, sí, tipo como mind-blowing, porque justo otro pastor en otro podcast había dicho como que lo choqueante que es para otras iglesias escuchar esto, porque justo en ninguna otra iglesia tiene una parte como, o sea, como tan en la liturgia de la confesión. O sea, y él, pues para él como es impactante, ¿no? O sea, que hay personas que toda su vida fueron a la iglesia y nunca escucharon las palabras de todos tus pecados han sido perdonados. O sea, porque por ejemplo, igual los católicos si te confiesas, se te perdonan tus pecados, pero no todos. O sea, hay como ciertos que no. Igual limitan como la eficacia de la misa, tampoco elimina todos, sino como de ciertos. O sea, cuando lo recibes solo elimina como ciertos. Y aquí es como de todos tus pecados han sido perdonados. Entonces, como justo, o sea, para él es muy chocante ver cómo hay gente que se murió o que lleva toda su vida y nunca ha escuchado esas palabras. Y yo de aquí tenía muchas cosas que decir de la confesión, porque, bueno, es como súper importante, o al menos así lo expone
como el doctor Jordan Cooper, sobre todo porque es un acto como de limpieza. Y justo lo que hace como para ilustrar esto es hablar de la historia de Isaías. Y aquí en esta historia de Isaías, creo que es capítulo 6 se nos menciona que él está en presencia del trono de Dios y es una de las pocas personas que está ante su presencia y no termina en muerto inmediatamente, sino porque entra en un periodo, bueno, como en un rito de pureza. O sea, se libra de su impureza. Este es un acto sacramental para purificar a Elías y la historia es que un ángel es enviado por Dios como un instrumento, para darle gracia al profeta pecador. Y de esta forma la respuesta de Dios ante los pecados del creyente no es el castigo, sino que brinda purificación. Y en este caso, pues como decían, el ministro es el que cumple como el mismo rol que hace el ángel para purificar a Isaías, es el mismo que tiene el ministro durante el servicio, y es un instrumento para brindar sanación a la gente impura. Entonces, también expone que en el Antiguo Testamento hay varias, como mismos, estos ritos de purificar a la persona que va a estar en presencia de Dios, para, sí, para que, o sea, justo para que pueda estar en su presencia, es como algo necesario. Y a mí me parece muy importante que aquí, o sea, de todo el libro que podría haber hablado de la disciplina de la iglesia, lo pone justamente en la de confesión y es algo que estábamos hablando, por ejemplo, el lunes, digo, el domingo, de la necesidad de llegar a tiempo al servicio y llegar a tiempo perdón, a confesarte. Entonces, aquí saca una frase que a mí como que me impactó mucho y que habla, es lo siguiente, dice, el fallar en ejercer la disciplina de la iglesia es proveer falsa aseguranza a los pecadores no arrepentidos y es desobedecer al mandamiento de Cristo, justamente pues a toda esta parte de la absolución, de ofrecer también la Eucaristía a personas que están como en este estado. Y aquí también pues se resalta la historia de Segunda de Samuel. Sí tengo el versículo exacto, capítulo 6 versículos 6 al 8 y nos habla de esta persona llamada Uzer, que evita que el arca del pacto caiga y pues expone que es algo como muy humano, ¿no? Porque es algo sagrado y pues sí, o sea, él en realidad tiene como un instinto bueno, ¿no? O sea, no dejar que el arca toque la tierra, pero en realidad pues él no está preparado para hacer eso, ¿no? Entonces muere inmediatamente y pues es como lo que realmente todos, o sea, todos merecemos, ¿no? O sea, pero simplemente por gracia pues no recibimos esto. Entonces, como sirve para ilustrar como la importancia de que pues en realidad si haces eso lo que mereces es la muerte, que no lo recibas porque hay mucha gracia, pues es como cosa diferente. Y ya, eso era todo. Ay, Uy, espérenme, yo quiero decir algo de lo que dijo Al. Estuvo bueno, pero estuvo muy, muy veloz. A ver si lo puedo recordar. Un tema importante de las diferencias entre luteranos y católicos, como bien lo decía, en cuanto al de los pecados que pueden ser perdonados y los que no, es que, por ejemplo, ellos creen que cuando alguien muere, muere en sus pecados veniales y hay el desarrollo del tema del purgatorio, ¿no? De hecho, ahorita hay una polémica por una catequista española que dice que Cristo no murió por los pecados futuros de las personas, únicamente por los pecados pasados, ¿no? Entonces hay temas de herejías entre ellos mismos. Y después otra diferencia es el tema de la presencia real de Cristo en la Santa Cena, que por ejemplo en el mundo evangélico se cree que es una representación, y bueno, ahí tenemos como algo parecido con los católicos romanos y a la vez no, porque ellos creen en la transubstanciación y nosotros únicamente creemos en ¿cómo se llama el término? Nosotros decimos presencia real. Ajá, pero por medio Pero, de ellos dicen que unión nosotros. sacramental, ¿no? Ajá. Ajá, unión sacramental, justo. Entonces nosotros creemos que el verdadero cuerpo y sangre de Cristo, pero sigue siendo pan y vino, ¿no? Y ellos creen que se convirtió realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo y después de ahí viene otra cosa que son los llamados milagros eucarísticos. Y bueno, Ahí algo que quería añadir porque, o sea, se me hizo muy interesante. Yo la primera vez que lo leí, pues, o sea, nunca había escuchado eso, que, o sea, es muy común, o sea, como decir, como la adoración eucarística, solo está como la iglesia católica, que sacan como a pasear la el hostia y hay dedicado. un lugar como específico para ponerla todo el día.
Mm. Entonces, bueno, aquí el doctor luterano dice que nosotros sí tenemos, pero no es lo mismo que en la Iglesia Católica. Y la forma en la que dice es sí hay, sin embargo, hay formas válidas de adoración eucarística dentro de la doctrina luterana. Dice, mientras se toma el sacramento, los congregantes se arrodillan para recibir los elementos. El arrodillarse en sí es un acto de alabanza y reverencia. De esta forma, Cristo es honrado en el sacramento, Él es adorado, pero solamente en la recepción y no después. Y justamente, bueno, ahí nada más como que te deja o algo para que te quedes picado, para que tú también investigues más sobre cuándo recibes realmente, si cuando o sea, lo estás recibiendo, o si cuando se consagra. O él dice que él se va hacia la parte de cuando se consagra, pero también pone ahí que hay una discusión sobre cuándo sucede como tal esa presencia. Y también, igual se me hizo muy importante, como digo, muy interesante eso como de que Cristo está presente en todos lados y a la vez está específicamente presente en los elementos. Y ahorita también que estaban hablando de la Santa Cena, como dijo Aldo, ¿no? O sea, nosotros comulgamos con pan y vino, pero también es ofrecido cada semana, ¿no? Entonces, no sé cómo sea en las iglesias carismáticas, porque de las veces que yo asistí a sus reuniones, nunca hubo Santa Cena. Entonces, no sé, chicos, ustedes tenían, o no sé si esto es como por iglesias que cada una diga de nosotros lo vamos a hacer cada mes, o nosotros lo vamos a hacer cada semana, o cada 6 meses, o cómo funciona ahí. Sí, es como a tiempos, o sea, porque en las iglesias, así como lo llamaste, creo que es lo más adecuado, carismáticas, bueno, del lado evangélico pentecostal, no hay como un tiempo establecido, ¿no? Porque digo, no sé cómo sean las iglesias carismáticas católicas, pero por lo menos en el mundo evangélico pentecostal no es como que haya intervalos definidos de tiempo de ahora sí nos toca, ahora no nos toca. Lo único que me acuerdo es que era una vez al mes y creo que coincidía con con cuando Pues, nos reunían a todos a comer y a hacer No algo es así, cierto. ¿no? Pero era No, al contrario, no, era al inicio de mes. al inicio del mes. Ajá. Y la Ah, pero comida era al final fin del de mes. mes. Ah, La no, comida, digo. pero Pero ya están hablando de. no, es que sí estaba haciendo la pregunta de que Ajá. si así como en la iglesia luterana es todo, en cada servicio debe de estar presente, pues eso es lo correcto, ¿no? No. Mientras que acá, el problema está en justamente cuando se hace esa diferencia entre el cuerpo y la sangre de Cristo o es un símbolo. Porque si es un mero símbolo, pues entonces no tiene tanta importancia, ¿no? Ujú. Sí, bueno, de hecho nosotros como luteranos creemos que debemos comulgar siempre que sea ofrecida, ¿no? Entonces puede ser en visitas. Ay, yo llevo aquí poniendo en práctica mis conocimientos. No, o sea, por ejemplo, en visitas, cuando los hermanos a veces no pueden asistir a la iglesia por temas de salud o por edad, muchas veces se les lleva, se les ofrece la Santa Cena como a domicilio. Y bueno, yo que acompaño al pastor a las visitas, pues también comulgo, ¿no? O por ejemplo, cuando todos los domingos voy en la mañana al Buen Pastor y a mediodía a San Pablo, pues también comulgo 2 veces, ¿no? No es como que, no, solo en una iglesia porque solo puedo comulgar una vez, ¿no? Entonces, siempre que sea ofrecida, podemos, comulgar, ¿no? Hay muchas más preguntas, pero Yo les quería compartir algo. Ah, sí, perdón, quería adelante. compartir algo. Es que está chistoso porque al inicio ella no estaba segura como de su bautismo y entonces cuando llegó a la iglesia pentecostal al inicio no participaba de la Santa Cena. Y después como que aclaró sus ideas y dijo, no, espérame, sí, ya me había bautizado. Ya la Ya dejaron participar. Ah, sí. Bueno, es que yo no estaba segura porque en los episodios anteriores había comentado que veníamos de una iglesia que se hizo sobrenatural, ¿no? Entonces, yo me bauticé en ella, pero sí fue. Es que se bautizó cuando era pentecostal, o sea, el bautismo trinitario, pero después como la iglesia sufre su cambio, se deforma, tenía sus dudas Liz si realmente había sido bautizada o no. Ajá, porque yo no sabía. O sea, yo sabía que nos bautizaron. Ah, ¿Qué? Ah, perdón, es que me dice baja el volumen o no sé. Entonces, yo sabía que
que, bueno, nos habían dicho en un grupo de jóvenes quiénes se iban a bautizar y yo así como que no sabía si era un impulso o en verdad era lo que yo quería, ¿no? Entonces, bueno, me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero yo no estaba como 100% segura, entonces yo decía, no, si, como comentan esto, ¿no? Que si comes y bebes la sangre de Cristo indignamente, ¿no? Ujú. Ajá. Entonces yo decía no, porque no estoy consciente de lo que estoy haciendo. Entonces ya cuando aclaré mis ideas y todo eso, ya me dejaron participar de la Santa Cena, que era una galletita y un juguito, Creo, un frutti. creo que hay bastantes temas que van surgiendo de aquí. Bueno, yo estoy teniendo algunas ideas de muchos temas que podríamos platicar más adelante. Igual, bueno, aquellos que nos escuchan, dejen sus dudas, comentarios y también si quieren que hablemos de un tema o si quieren que hablemos más sobre algo. Por favor, coméntenlo. A mí me gustaría, bueno, que a lo mejor en un episodio más adelante podamos platicar lo que Aldo nos estaba trayendo hace un momento, justo la parte de la arquitectura y todo esto que tiene que ver con la liturgia y cómo se ve relacionado eso, porque dentro de nuestra iglesia, bueno, vamos a toparnos con parte de esta arquitectura. De hecho, bueno, la iglesia del Buen Pastor es una iglesia muy bella en su arquitectura y también refleja mucho de lo que nosotros creemos y confesamos como cristianos. Así muchas iglesias toman esta parte, por ejemplo, la ubicación de la pila bautismal, la ubicación del el altar, la ubicación de lo que es, de cómo participamos nosotros. Entonces creo que es un tema muy interesante que podemos tocar. También se me hace muy interesante justo esta parte que Liz está trayendo, el bautismo como la entrada a la liturgia, porque ahí es donde nosotros somos incorporados en esta parte, y también la parte de la Eucaristía, que pero creo que tenemos para hablar mucho más, muchos temas muy interesantes. Así que bueno, yo espero que esperen la segunda parte o tercera o cuarta parte de liturgia, porque como luteranos somos litúrgicos, pero también somos muy prácticos. Hay una frase en latín que es muy utilizada dentro de la iglesia luterana que es lex orandi, lex credendi y se agrega el lex vivendi. Lo que nosotros confesamos es lo que nosotros Creo. creemos, pero a la vez lo que también nosotros vivimos. Entonces la liturgia no se queda el domingo en el servicio divino, no solamente es algo que vamos una vez por semana y participamos de la liturgia, sino que es algo que está con nosotros en toda la vida. Y me gustaría, bueno, justo compartir nuevamente un párrafo de este libro del doctor Arthur Jazz que dice, cuando se dice la bendición, que es al final del servicio divino, la liturgia no termina, solamente ha comenzado nuestra convocación a casa en Cristo. Al salir del servicio divino, los dones que Cristo nos ha dado se convierten en los dones que Él da a nuestro prójimo por medio de nosotros, dones de misericordia, amor, compasión y perdón. Esta es la liturgia de la vida, nada más ni nada menos que una recapitulación de su vida en nuestra vida, porque llevamos su presencia en nuestro cuerpo. ¿Y cómo llevamos nosotros su presencia? Bueno, Él ha venido a nosotros por medio del sacramento, por medio del pan y vino, y entonces toda nuestra vida es una vida litúrgica, reflejando el amor de Dios y viviendo el amor de Dios, reflejando lo que vivimos en el servicio divino que como Arthur Dios lo dice, es el cielo en la tierra, donde el cielo y la tierra se unen para ser uno y estamos ante la presencia del trono, como Aldo lo traía al comienzo, ese trono donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ujú. Sí, bien, creo que como decía el pastor, tenemos temas para, dentro de este mismo, tenemos para muchos otros episodios, entonces déjenos en los comentarios qué de este tema les gustaría saber más para también ver cómo, en qué podríamos enfocar el próximo video de liturgia. Y no sé si alguien quiere agregar algo más antes de que cerremos. Sí, Claro, adelante. yo quería agregar una cosa. Bueno, yo quería agregar igual una frase que es como igual con la que se cierra el libro, que dice, no hay cristiandad sin culto, el culto es el centro de la iglesia y desafortunadamente muchas veces no le damos la atención que merece. Cuando la iglesia una vez más descubra las riquezas de un culto litúrgico, histórico y bíblico, la iglesia estará revigorizada en su misión
un culto fuerte siempre conduce a una teología fuerte. Y bueno, a mí pues no sé, o sea, siempre es algo como que me ha preocupado la liturgia, así como de, o sea, que se conserve como toda esta parte tradicional. Y había escrito un pequeño speech, siéntanse libre de cortarlo del video final si es que se siente muy intenso, pero no sé, o sea, es justo por eso, o sea, siempre como que me ha preocupado, o sea, ver eso que había comentado, por ejemplo, que muchas iglesias de repente desaparecen su culto tradicional, se terminan yendo hacia otro lado y la gente ya no está como interesada en eso y se terminan como muriendo. Entonces, como, bueno, ahí ven si queda o si no, pero quisiera aprovechar como ese espacio ya que, bueno, o sea, empieza así, ¿no? En los últimos años hemos visto que cada vez hay menos reverencia en lo que respecta a la liturgia, cada vez hay más servicios contemporáneos que se alejan completamente a lo que la Iglesia ha practicado históricamente. A casi 2000 años, el establecimiento de la Iglesia católica o universal de Jesús, la idea siempre ha sido que el pecador debe adaptarse a la iglesia y no la iglesia al pecador, por lo cual no hay motivo que justifique que el movimiento hacia ese tipo de alabanza en la última década. Poseemos testimonios del Antiguo Testamento que Dios ordena y desea que lo alabemos de forma específica. Basta con voltear a ver Éxodo y Números, donde Dios expone con lujo de detalles las especificaciones con las que Él desea que el arca del pacto sea construida. De manera que la liturgia no es un espacio para dar camino libre a nuestra imaginación. Por lo tanto, debemos tener un comportamiento correcto durante la misma y actuar y bueno, y cuidar de nuestra liturgia. Retomando el pasaje donde usa amor indebidamente, inmediatamente al tocar el arca del pacto, nos recuerda lo indignos que somos de estar ante la presencia de Dios, lo que es lo importante de llegar a tiempo al inicio de la liturgia, específicamente la confesión, comulgar con este acto de purificación de este regalo que Dios nos da, es decir, recibir a Dios de manera pura, lo que mereces, digo, al recibir a Dios de manera impura, lo que mereces es la muerte. El hecho de que esto no pase debido a la infinita misericordia que Dios tiene sobre su creación, no es motivo para perpetuar esta práctica. De la misma forma, considero importante recordar que Cristo está realmente presente entre nosotros durante la liturgia y está realmente presente en todos los lugares, específicamente presente de manera sacramental a través de la Santa Cena y la proclamación de su palabra, y lo que tú recibes durante este servicio, por lo cual es importante mantener una actitud solemne durante todo el servicio. Siguiendo este mismo discurso, considero imperativo la responsabilidad de todos y cada uno de los congregantes de realmente entender qué significa y qué está pasando durante la liturgia. Yo considero que si una persona realmente entendiera que está recibiendo el cuerpo de Cristo, que está recibiendo sus regalos, que Él nos está sirviendo a nosotros durante el servicio y que realmente está presente en la liturgia, pues no quedaría ese deseo de seguir con los tipos de comportamientos que podríamos tener. De la misma forma, recuerdo que lo necesario es que es como congregación cuidar nuestra liturgia, que hemos heredado después de cientos de años de tradición, que es nuestra obligación corregir en caso de ser necesario y defenderla como de cualquier otro tipo de influencias que no aporten a nuestra teología. Y justo esto de retomar una liturgia fuerte que siempre lleva una teología fuerte y que lo que hacemos los domingos frente al altar debe estar en concordancia con lo que predicamos y creemos. Y bueno, aquí también quisiera rescatar que en los últimos meses ha hecho tendencia la noticia sobre el rápido crecimiento de la Iglesia Ortodoxa en Occidente, como una alternativa a las opciones que siempre se han conocido, y sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, la Iglesia Ortodoxa es famosa por tener su liturgia como punto central de su teología, por lo cual pues cuida mucho de esta y hoy en día pues está viendo los frutos de ello. Por eso yo invitaría como a todos los luteranos a cuidar y recuperar nuestra liturgia tradicional, no porque sea la tendencia actualmente, sino por la verdad teológica que hay detrás de ella, sin dejar de lado la belleza y tradición que tenemos la fortuna de heredar y la responsabilidad de cuidar. Actualmente un servicio contemporáneo no ofrece nada que el mundo ya no ofrezca. Es decir, actualmente la teología, digo, la ideología, ha permeado en muchos ámbitos de la vida diaria. Es por eso que actualmente la iglesia es un refugio de todo lo que nos ofrece el mundo. La iglesia no debe de ofrecer lo que ya ofrece el mundo. Dentro de la iglesia se presenta un rito que es atemporal, en el que prácticamente si viajamos en el tiempo, la liturgia que se lleva a cabo en muchas iglesias hoy es la misma que se llevó a cabo todos nuestros hermanos en años atrás. Entonces yo quisiera invitar a todos que seamos esa generación que recupere y cuide de la liturgia y que no vendamos como toda esa herencia que tengamos. Y aquí cito al pastor William Guedon, que es el antiguo director de alabanza del Sínodo de Missouri, que comenta que seamos distintivamente luteranos y no genéricamente protestantes. Esto como para, en general, la liturgia y como para atraer más gente, sino que seamos la alternativa a todo aquello que ya se está ofreciendo y que ofrece el mundo. Que no seamos una iglesia protestante genérica, que cuidemos nuestros himnos, la forma en que alabamos a Dios, los componentes de la liturgia y la actitud con la que estamos ofreciendo el agradecimiento a Dios. Y pues bueno, aquí solamente recordar que
bueno, bueno, antes de terminar, que esta es una opinión personal, no es del pastor ni de nadie, ni de ninguna organización. Y que sí, o sea, sobre todo, pues que tenemos un sistema sinodal, entonces nosotros somos prácticamente el sínodo y pues es responsabilidad como de todos cuidar este tipo de cosas. Yo apoyo todo lo que dijiste. Mándamelo para enviarlo en el grupo de la iglesia. La verdad me encantó. Sí, Es una excelente visión, así Les voy que a mandar el PDF ahorita en el grupo a todos. sí, Sí. la sí, verdad me encantó. está muy bueno y creo que también es muy interesante también porque justo decías esto, ¿no? O sea, Aldo es una persona joven, ¿no? Aunque él ya no se siente tan joven, pero una joven, y creo que esto venga de los jóvenes también se me hace muy, muy padre, muy, muy lindo, y también mándamelo para compartírselo a los jóvenes, ¿no? Entonces, no sé, chicos, si ustedes quieran agregar algo más antes de finalizar. Sí, yo creo que se abarcaron casi todas como los componentes esenciales del tema de la liturgia y añadir que otro componente muy importante de la reforma luterana es el haber hecho la liturgia en el idioma del pueblo, ¿no? Algo muy, muy destacable e importante de la reforma luterana. Un punto también para hablar más adelante. Eso sí también está interesante. No, yo igual, nada más comentar que, bueno, todo lo que me hace pensar la reflexión de Aldo, ¿no? Y lo afortunados que somos teniendo este tipo de servicios tradicionales y teniendo una iglesia luterana tradicional aún. Y igual, no hace mucho estuvimos en una plática del himnario y ver cómo toda esta liturgia está plasmada y que se cuida qué cantar, que se cuida cómo hacerlo, pues es algo muy bonito, ¿no? E igual invitarlos al canal de Palabra y Sacramento, en donde se están transmitiendo los sermones por ahora y en Facebook se están transmitiendo el servicio divino completo, en donde pueden conocer un poquito más sobre cómo se lleva esta liturgia, ¿no? De principio a fin. Pastor, y si alguien quiere un himnario, ¿cómo lo puede conseguir? Eh, Asistiendo a la iglesia. que asistan a la iglesia, tenemos himnarios para ustedes, esperamos para todos, pero gracias a Dios tenemos suficientes himnarios, así que pueden visitarnos en cualquiera de las iglesias, en la iglesia del Buen Pastor o también en la iglesia de San Pablo, y con gusto les podemos dar un ejemplar, una copia de este himnario. Entonces, sí, únicamente solo, como decían, invitarlos a participar de los servicios, así ustedes pueden conocer un poquito más acerca de cómo se llevan a cabo, cuál es el orden que se sigue y sobre todo recordar, pues también eso, ¿no? Que Dios es un Dios de orden y pues tal vez sea un buen momento para que ustedes pongan atención a lo que se está llevando a cabo en sus servicios, en sus reuniones, en la iglesia a la que asisten, sin afán de criticar, sin afán de juzgar, solo pongan atención a lo que se está compartiendo, cuál está siendo el centro de la predicación, todo lo que gira en torno a la iglesia, en torno a qué gira. Entonces, solo invitándolos a analizar, es una cordial invitación que también el pastor siempre nos hace, siempre nos exhorta a que pongamos atención a lo que él nos está diciendo, y si él en algún momento dice algo que no sea palabra de Dios o que sea sacado de contexto, también nos invita a nosotros exhortarlo a él, ¿no? A corregirlo y a decir, pastor, eso no viene en la Biblia, eso no tiene fundamentos cristianos. Entonces, de igual manera, los invitamos a ustedes a que pongan atención a eso, ¿no? A qué está sucediendo en sus reuniones, en sus servicios, en sus iglesias. Y bueno, suscríbanse, denle like, déjenos en los comentarios qué otros temas les gustaría que platicáramos, qué opinan acerca de este tema de la liturgia. También háganos saber si les están gustando los episodios. Muchas personas nos han mandado mensajes para decirnos que sí les están gustando, pero queremos conocer a todos aquellos que nos ven. Y muchas gracias por seguirnos viendo. Este es el episodio de esta semana. Muchas gracias a todos y bendiciones. Gracias, bye.